muy divertido trabajar con fulano, con Vin Diesel, fue muy divertido trabajar con él, con ella, porque la diversión es un valor, el que no se divierte está mal. Entonces hay una especie de angustia por decir, sí, yo me divierto, aunque aquella procesión vaya por dentro, ¿no? Y que conductistamente le haya a uno enseñado a sonreír cada vez que se quiere morir. Ahora, cuando ya desde los años 50 tenemos eso, entonces en los años 90 se empezó a sentir eso aquí en América Latina fuertemente con el ingreso del neoliberalismo aquí. El neoliberalismo empieza en los 70 en el primer mundo y en los 90 y en Guatemala fue Arzú el que hizo todo esto, ya que trajo toda la cooperación internacional, les dijo, encárguense de todo lo que el Estado no se puede encargar. Y ahora lo que tenemos es una sociedad civil que se pelea por los financiamientos, que no hace nada. Es decir, aquí se le llama sociedad civil al montón de ONGs. Y el concepto de sociedad civil en Gramsci no es ese, es la institucionalidad que no es estatal, pero no es una institucionalidad que responda a la agenda ideológica de los países donantes. Eso es una perversión del concepto y de la práctica de la sociedad, pero ese es otro. Volvamos al intelicidio. El intelicidio ocurre paulatinamente con la sustitución del código audiovisual por el código letrado en la televisión y en la educación y en los llamados programas educativos. Ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba Biografía, Biography Channel. Bueno, ahí pasan, porque aquí en Guatemala no lo he visto ya, pero por ejemplo pasan una biografía de Einstein, ¿verdad? Que la teoría de la relatividad, un genio y bla bla. Pasan una de Winston Churchill, un gran político bla bla. Y de pronto una de Michael Jackson. De repente una de Fidel Castro y acto seguido una de Madonna. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos capaces de establecer jerarquías en esas biografías. Pero un muchacho de 12 años, nacido en el intelicidio, ya no. Entonces, ¿cómo percibe él ese mosaico de biografías? Es incapaz de ponerles un orden, digamos, histórico. Es decir, ¿quién fue primero? ¿Churchill o Madonna? ¿Quién es más importante? ¿Quién le aportó más a la humanidad, digamos? Einstein o Michael Jackson. Entonces, hay categorías, fíjense, que sirven para poner un falso orden en este caos. Para un chavo víctima del intelicidio, Madonna, Churchill, Lenin, Fidel, la Madre Teresa, Gandhi, son celebridades, son celebrities, son celebridades. Entonces, de esa manera se ecualiza el conocimiento y se borran las jerarquías, y con las jerarquías el orden histórico. Ese es un conocimiento inútil. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, es como tener cartas de un naipe y no saber para qué sirven, no se pueden relacionar. Y si uno no relaciona un conocimiento con otro, no comprende lo real, lo concreto. Por eso hablaba al principio de comprensión. Uno lee cuando comprende lo que lee. Y le gusta porque lo comprende. Aprender es la aventura de aprender, lo emocionante de aprender es eso que uno dice, con razón, a esto se debe. Eso es lo hermoso de establecer nexos. Pero si a uno le dan una educación con conocimientos yuxtapuestos, inconexos, aquello resulta aburrido. Y no le explican. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Todos mis profesores de literatura decían que la literatura era muy importante, pero nunca me dijeron por qué.
yo tenía derecho a hacer esa pregunta, porque a mí en el colegio me ponen a leer el Popol Vuh y el Cid Campeador, con un español del siglo XIII, y me decían que era muy importante. Entonces para mí lo importante se volvió tedioso, todo lo que es importante es aburrido. Pero es ese concepto de la yuxtaposición. Y hasta mucho tiempo después entendí por qué había sido importante la literatura. Ahora no tanto, porque ya hace mucho tiempo la literatura fue sustituida por el cine, por la televisión, por el video, y los escritores pues por los guías espirituales, ¿no? Porque ahora son los locutores, ¿no? Ahí tienen ustedes en la mañana hasta mi buen amigo Felipe Valenzuela: ánimo, ánimo, ánimo. Levántese, como diciendo, mire, usted ya sé que no tiene que comer, pero ánimo. Los locutores son guías espirituales, son filósofos. La filósofa de Pau Estéreo es Lucy Bonilla. Para ella todo está bien siempre. Espero que no haya amigos. Y Felipe también lo mismo, ¿no? Y todo el mundo filosofando. Y toda esa filosofía es adáptese al mundo, adáptese, no reclamen, no refunfuñen. Hay problemas, pero en general la cosa está bien. Bueno, el hecho es que el intelicidio ocurre, o sea, la atrofia de las capacidades cerebrales para descodificar el código letrado se deben a un consumo compulsivo y excesivo del código audiovisual en lugar del letrado. Ojo, que no estoy diciendo no vayamos al cine, no veamos tele, no, o no textiemos, o no nos metamos al Twitter o al Facebook o al Instagram, o lo que, no es eso, ¿no? Es que si ustedes son criaturas audiovisuales, el código letrado se dificulta por una sencilla razón. El código letrado está hecho de letras, palabras, frases, párrafos, y todos los elementos de esos elementos vienen uno detrás del otro. Las palabras van una detrás de la otra, no nos llegan como una fotografía, como una imagen en movimiento, sino tenemos que transcurrir ese espacio, ¿no? Y la frase solo adquiere sentido en el cerebro cuando uno la termina de leer. Hasta que llega al punto y seguido, aparte, uno entendió a cabalidad la frase. Claro que lo hacemos a una velocidad enorme, pero eso requiere de un esfuerzo cerebral que hasta antes del intelicidio era normal. Todo el mundo aprendía a leer y leía así. Había gente a la que no le gustaba, claro. Y siempre ha habido malos y buenos estudiantes, claro. Lo que no había pasado es que esto fuera epidémico, global, ¿no? Entonces, entonces el código letrado requiere de ese esfuerzo cerebral, y el código audiovisual no, y menos cuando utiliza la estética del videoclip, que es un montaje vertiginoso, con contrastes de luz y sombra, y entonces el cerebro dice, no, esto simplemente, como dicen los gringos, sit back and enjoy. A ver, pues, y se deja impactar acríticamente. Y como el televisor, además, la luz sale del aparato, no es como el cine que es un reflejo, sale del aparato, es hipnótico. La luz tiene un efecto hipnótico, el contraste de luz y sombra. Entonces, un niño que llega a la escuela, ¿qué pasa? Lo reciben con textos, con libros. Entonces, no sabe cómo manejarlos. Y la pregunta que hace toda la gente, ¿y qué podemos hacer? Que a los niños les guste la lectura. Lo único que yo he visto que da resultado es que los padres, porque hay que ponerle atención a los niños, y yo diría que a los bebés, porque hay muchos árboles torcidos que ya no se enderezan. Pérdida total.
es que los padres o un ser querido les lea libros antes de que ellos aprendan a leer. Por ejemplo, antes de dormir. Entonces el niño está en su cama cómoda, y establece una relación afectiva entre la persona que le lee, el objeto libro que la persona tiene en la mano, y el hecho de que el niño piensa, todo eso que me está diciendo sale de esas páginas. Entonces se despierta un interés natural. Yo quiero aprender a leer por mi cuenta. Eso funciona. Y otra cosa que me funciona a mí, pero así de perdida, así de pura casualidad, fue una vez que el hijo de una amiga mía llegó, tenía 15 años el muchacho, y llegó y me dijo, mira, y llegó llorando conmigo. Y me dice, fíjate que mi mamá hace mucho esfuerzo por tenerme a mí en ese colegio caro, y me ponen a leer y no puedo, es que no puedo, y a mí me dan ganas de llorar, solo abro el libro y empiezo a leer, y en la tercera línea ya me fui, ya se fue a otro lado, o aquella gente que está leyendo y viendo si entró un WhatsApp. Esa distracción del código audiovisual, que es absolutamente hedonista. Es decir, yo me divierto viendo el código audiovisual, se me da todo hecho. En cambio, en el código letrado no. Y si una novela tiene 400 páginas, hay que leerla por partes. Entonces yo le dije, mira, yo no sabía qué hacer, pues, porque le dije, se me ocurrió así, pero del aire, ¿por qué no lees 1 minuto y descansan 2? Entonces le gustó la idea de que el esfuerzo fuera menos que el descanso. Y le dije, pero entendiendo lo que leíste, ok, solo procura llegar al primer punto y seguir, ok. Y empezó, y dice, sí, ya leí. Y le digo, bueno, trata de leer 5 minutos, o 3 y descansas 4, 5 y descansas 10. Y así, a los pocos días me dijo, ya, el otro día leí media hora y estoy entendiendo. Afortunadamente para mí, se fueron de viaje y ya no los vi. No sé si se volvió, no creo que se haya vuelto un lector empedernido, pero por lo menos creo que pudo ganar el año, el curso. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que el intelicidio es un producto del desarrollo económico, que es el producto en este caso del baby boom, del plan Marshall en Estados Unidos, de todos los esfuerzos por aplicar el psicoanálisis a la psicología de masas, que tiene que ver con la publicidad y el mercadeo, al extremo de que ahora la publicidad ya no es aquella que veíamos en los años 60, que salía León Michel y decía Orange Crush, ¿no? Tómelo muy frío, y él se lo tomaba en cámara. Eso ya no hace falta. Ya no hace falta ni siquiera los logos, sino, por ejemplo, un niño muriéndose de hambre en África, y alguien, un alma caritativa, dándole algo, nada más. Y así a lo lejos, hasta borroso, fuera del foco, una M de McDonald's. Eso es suficiente ya. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados de logos. Entonces ya solo hace falta insinuarlos de una manera casi indirecta, así como sin querer queriendo, ¿no? Como diría el filósofo mexicano profesor Gómez Bolaño. Es producto de desarrollos históricos, desarrollos económicos concretos, que han hecho de la humanidad un mercado, y han hecho que se la trate como un mercado. Y esto, no me voy a meter a este tema, pero lo voy a dejar insinuado. Esto también funciona en la religión. La religión es un espectáculo. Los oficiantes son entretenedores. Y el culto se ha vuelto divertido. Es divertido, es una diversión. No voy a decir más porque no quiero herir susceptibilidades. Pero como sociólogo les digo, nosotros estudiamos la religión como
como ideología. Y todas las ideologías buscan un objetivo: control poblacional. El control de las mentes y los corazones del mundo. Los corazones son la emocionalidad. Entonces vivimos una época de absoluto dominio y hegemonía del código audiovisual en la educación. Bill Gates hace años empezó con su táctica de donar computadoras a universidades públicas, pero a los 2 años ya hay que comprarle a Bill Gates el nuevo programa, porque después ya no funciona esa computadora. Entonces, y el próximo lote de computadoras hay que comprarse, que no los va a donar. Y así se metió la tecnología en el aula. Que no es la tecnología normal, es cómo se usa. ¿No? Que la televisión es fabulosa, pero es cómo se usa. Además, hay ya una educación del gusto audiovisual. Vamos al cine y si un carro no explota o no matan a alguien en los primeros 8 minutos, nos salimos. ¿Verdad? Nos salimos, y eso está calculado, son 7 minutos los que aguanta la gente que va al cine y está esperando a ver el primer muerto, la primera explosión, el primer carro chocado, ¿no? Y si eso no pasa, se sale. Ahora imagínense de cómo se les va a invitar a un espectador de este tipo, a un consumidor del código audiovisual de este tipo, a que vea películas de Fellini, de Bergman, ¿no? Películas ya no las puede ver. Eso es intelicida. Eso es intelicida porque ya no sabemos apreciar expresiones culturales que son el resultado de siglos de herencia cultural. Y somos incapaces de entender. No podemos ver Guernica porque no sabemos qué es Guernica. No sabemos ver el arte contemporáneo porque no conocemos sus códigos claves. Ni tenemos educado la sensibilidad para dejarnos impactar por eso. Entonces, el problema es que no solo hemos sustituido el código letrado por el audiovisual, sino un código letrado utilizado en clave de entretención banal. Porque hay formas de entretención que no son banales. Que tampoco son cognitivas en el sentido, me voy a entretener leyendo a Shakespeare. No. Pero la entretención banal es la entretención sin contenidos que hagan pensar, que hagan sentir, que hagan reaccionar a la gente. Y ahora acompañado con esto, con las formas de control poblacional, está esta divisa ahora de la tolerancia. Y miren, la tolerancia total es indiferencia. Uno no puede ser tolerante a todo. Uno no puede ser tolerante a todo. No se puede. Esto es corrección política. Y la corrección política es conductismo puro. Porque el racismo no se acaba diciendo ya no voy a contar chistes de indígenas, ni de negros, ni de chinos. No, el racismo se acaba cuando uno entiende, leyendo su historia, por qué en este país hay indios y ladinos y en El Salvador no. ¿En qué momento? ¿Quién le llamó indios a los de aquí si no estamos en la India? ¿Quién? ¿Y quién le llamó ladinos? ¿Por qué ladinos? Eso no lo saben los guatemaltecos, que saben por qué aquí se usa la palabra. Solo aquí se usa y en Chiapas. En ninguna parte de América Latina se le llama ladinos al mestizo que resulta del blanco con el indígena. Cuando uno se da cuenta de dónde surgen las diferencias, comprende las diferencias y entiende que nadie es inferior por raza, por etnia, por sexo, pero lo comprende. Mientras que la corrección política lo que enseña es una conducta socialmente aceptable. Y el racismo puede estar bien metido, ¿no? Y ser uno políticamente correcto. Esto es parte de estos controles, ¿no? Y que ya el código letrado no se visita. La gente ya no va al código letrado.
sino que lo sustituyó por el audiovisual. Un código audiovisual utilizado banalmente. Porque yo recuerdo en los años 70 había un programa que se llamaba Encuentro, mexicano, extraordinario ese programa. Traían intelectuales de todo el mundo y los ponían a hablar con traductores. Y era fascinante aquellos foros. Eso se acabó. Ahora ustedes ponen los canales educativos, Discovery Channel, History Channel, el Nat Geo y los egipcios, ¿no? ¿Cuál es el misterio de Tutankamón? Y resulta que fueron alienígenas. Y que los mayas alienígenas. Entonces todo termina así. Así que aprendí pues lo mismo, ¿no? Que es un misterio, que es un misterio. Que solo los alienígenas lo pudieron haber hecho. En eso se convirtieron esos canales, en canales de entretención. Entonces, el intelicidio es intencional porque la gente, si uno no maneja el código letrado y no alcanza una comprensión crítica de la realidad, crítica quiere decir ejerciendo el criterio propio. José Martí decía, la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio. Si uno no alcanza esa comprensión, se convierte en un consumidor disciplinado. ¿Por qué? Porque le hace caso a la publicidad y a lo que dice la televisión. Miren, ahora los políticos ya no ofrecen planteamientos, solo imagen, photoshopeadas, así como posaban los cantantes boleros en los años 50. Así posan los políticos. Y el político es la imagen, y entonces la gente dice, este me cae bien. Yo tenía 2 tías que se peleaban porque a una le gustaba Fritz García Galón. Es que es tan guapo, y la otra. Eran unos líos y decían, es que tenemos discusiones políticas. Bueno, el hecho es que se ha banalizado la política, se ha banalizado la religiosidad, se ha banalizado el conocimiento, se ha banalizado la espiritualidad, las vocaciones, los principios, la moral, la ética, todo se ha banalizado. Es el let it be, cada uno con sus cada unas. Todo es respetable, todo hay que tolerarlo. Ya no hay paradigma, no hay criterio, todo está ecualizado como las celebridades. Entonces, esto da una inseguridad inmensa, no hay referentes. Y entonces, ¿en qué nos convertimos? En buenos consumidores. Trabajamos para tener el mejor celular, o nos vendemos para tener el mejor celular, nos prostituimos de muchas maneras. O para tener el mejor carro, y como no hay productividad, pues hay otros rubros como el narcotráfico. Para hacer uno un part-time en esas cosas, para poder estar, es decir, que el teléfono de uno sea presentable, cool, eso, cool. Entonces vivimos en esta banalidad. Y el intelicidio es eso, es decir, se ha atrofiado la capacidad de manejar el código letrado, con lo cual se atrofia la capacidad crítica, de pensamiento crítico, de conocimiento crítico. Porque cuando Martí dice la crítica es el ejercicio del criterio, se refiere al criterio propio, no al criterio del profesor, ni al criterio del cura, ni al del pastor, ni al del político, ni al del gurú. Solo en un mundo así puede tener éxito editorial alguien como Paulo Coelho, que es, digamos, un monumento a la banalidad. Pero en fin, ese es otro problema, no vamos a hablar aquí. Entonces yo creo que ya me pasé del tiempo. Lo que quise decir fue que el intelicidio es intencional, que no obedece a que una mente satánica, sino que la historia nos ha llevado a eso. Claro, la historia no es tan ciega como suele percibir, hay una intencionalidad. Vivimos en un mundo en el que la humanidad tiene que ser consumidora disciplinada para mantener una economía. Y esto ha llevado a absurdos como por ejemplo la promoción de la guerra para vender armas. Porque si yo vendo salchichas, tengo que buscar una población que tenga hambre a las 10 de la mañana y la vengo a poner ahí, ¿no? Pero si vendo armas, yo necesito gente que se mate entre sí.
Entonces, si yo promuevo salchichas diciendo no se aguante el hambre, venga y coma, yo al promover guerras tengo que hacer toda una labor diplomática para que la gente se delegue. Entonces, el mercado, digamos, la mentalidad del mercado ha llevado a absurdos como este y al desastre ecológico. Entonces, el intelicidio tiene consecuencias mortales globales, porque cada vez tenemos legiones y legiones y legiones de profesionales más incapaces y más incapaces y más incapaces. Estamos en el reino de la mediocridad, de la ecualización, de la tolerancia a todo. No hay criterios, no hay jerarquías, no hay paradigmas, no hay referencias. Fíjense que el otro día, perdonen, creo que ya estoy hablando demasiado. Ya voy a terminar. Pero es que Humberto Eco el año pasado murió, creo, unos 3 meses antes de morir, lo entrevistaron y lo postearon en Facebook y decía, una frase de él decía, antes decía el idiota del pueblo era uno, pero ahora con las redes sociales el idiota del pueblo se globalizó. Porque cualquiera puede decir ahí lo que le da la gana sin saber, solo deja, lanza el dardo y se va y no regresa a ver qué dijeron los demás. Entonces yo lo posteé en el Facebook del grupo intergeneracional y al ratito un comentario dice, ¿y este idiota quién es? ¿Quién es? No yo, sino quién era Humberto Eco. Ahí está el ejemplo de Eco, ahí está encarnado en este, llamémosle insensato, para hacer política del sector. Entonces, el problema del intelicidio no es hay que leer, o hay gente que dice que tiene clubes de lectura. Mira, lean lo que quieran, pero lean. Porque yo sería incapaz de decir, recomendarle a la gente, mire, lea aunque sea prensa libre. No, eso es para envolver tamales. Los que no se envuelven. Bueno, entonces el intelicidio así es como yo lo conceptualizo, y es un problema global, no guatemalteco, y se requiere de una voluntad política global para revertirlo. Ya hay reacciones en el mundo de muchos intelectuales ante eso, ¿no? De que no se trata de que todos andemos con libros bajo el brazo y letrados y buenos estudiantes, nerdos, no se trata de eso. Se trata de que volvamos a recuperar la necesidad humana de comprender el mundo en el que vivimos y de no sustituir esa vocación cognitiva por la entretención banal en todas las formas posibles. Twitter, Facebook, qué sé yo, todos los consumos banales que tenemos. Bueno, dicho esto, podéis ir en paz. Muchísimas gracias, doctor Mario Roberto Morales. Interesantísima, amena y entretenida conferencia. No sé si tenemos espacio para 5 minutos para intervenciones, por favor, ingeniero Gatica. Doctor, disculpe, yo decía que toda esta trama de un así no es intencional, pero en los videos pareciera incluso una parte más equilibrada. El club Sí, y la estrategia, ahorita le explico por qué decía lo de intencional. La estrategia es, digamos, hay un principio neoliberal sobre la educación. La educación debe ser de primera calidad para las élites gobernantes. Y las élites gobernantes son las élites económicas. A la masa lo que hay que darles es aprendizaje de oficios y mucha diversión, mucho entretenimiento. Ese es el ideal educativo neoliberal. Y a eso responde. Entonces, ¿qué hacemos con la masa? Bueno, que se entretenga, que no piense, que no ejerza el criterio. Eso es, ¿verdad? Y el intelicidio en ese sentido es intencional. Lo que yo decía, lo
lo que me refería, y creo que no fui claro, es que no hubo un plan así para decir idioticemos a la humanidad, sino que eso fue surgiendo de una manera histórica, y es a partir de los años 60 que empieza a agarrar, digamos, fuerza. Y Edward Bernays se había adelantado a su tiempo, porque ya en el 54 él diseña lo de Guatemala, y a partir de Guatemala Bernays trabaja mucho su teoría de manipulación psicológica, ¿verdad? Política psicológica. Pero digamos, es que a veces cuando uno dice es intencional, la gente dice, le dice a uno que uno es conspiratoide, ¿no? Conspirativo, y como que hay gente satánica en alguna oficina del mundo haciendo eso. No, fue un proceso, pero que sí hay un plan de dominación del mundo que está funcionando, ¿no? Y que pasa por el integricidio de la humanidad. Sí. Mire, y la prueba, creo yo, esta es una prueba, y es estadística. Hace 3 años, la oligarquía global era el 1.2% de la humanidad, que controlaba casi el 70% de la riqueza del planeta. Hace 3 años. Ahora, desde el año pasado, esa oligarquía global es el 0.8%. O sea que se hace cada vez más chiquito y el poder cada vez más grande. Y es el capital financiero, sobre todo. De ahí es que surgen estos planes. Y hay 2 focos. Uno es Wall Street y el otro es la City de Londres. La City de Londres es el distrito financiero de Londres. Es chiquito, en realidad es como el tamaño del Cumbre. Pues chiquito para Londres. Pero ahí es donde se cocina todo. Y ahí se cocinan guerras y todo. Y la gente se desgasta viendo CNN, hablando de presidentes, que si Trump, todos ellos son títeres, todos los presidentes. Del nuestro no hay que hablar. Pero todos. Y por eso, se está viendo tan mal la iniciativa de los BRICS, Rusia, China y el resto, sobre todo China, Rusia y China, porque es gente que no está alineada con eso. No estoy diciendo que Putin o Xi sean santos, ¿no? Pero están planteando una alternativa a este capitalismo salvaje que justifica las guerras en aras de la prosperidad. O sea, miren, es que para ser prósperos hay que consumir, hay que volverse consumista. Y el consumo es un acto normal del ser humano. El consumismo es ya una ideología. El consumismo es una ideología según la cual yo soy lo que tengo, no lo que hago. Porque yo no soy lo que digo que soy. Por sus actos los conoceréis, dice la Biblia, ¿no? Yo soy lo que hago. Eso es lo que me define a mí. Pero lo que tengo es adyacente. Como dice la canción, no nos vamos a llevar nada, ¿no? Solo un palmo de tierra. Es decir, es tan adyacente lo que tenemos que no pasa nada. Pero sí, la intencionalidad es esa, ¿no? Es decir, si usted necesita que la humanidad, antes el valor liberal era crear ciudadanos. Un ciudadano era un individuo culto, consciente de que en él residía la soberanía y por eso él quitaba y ponía funcionarios públicos. Y para eso se ideó la educación laica, gratuita y obligatoria, a lo que responde esta universidad. Último bastión de la educación pública en nuestro país, sí, era la reserva moral de la sociedad. Ahora ya no se trata de formar ciudadanos, sino buenos consumidores, que se indignen, pero que no pasen de, que sea una indignación políticamente correcta, ordenadita, así desorganizada, que no interrumpa el tráfico. Sí, todo así muy cool, ¿verdad? Muy proper. Entonces, a eso le llaman la nueva política, que es inocua, porque no produce cambios. La prueba está aquí, pero ese es otro. Dos participaciones más, la de la Colegio y la doctora Eddy, pero les rogamos ser breves, por favor. Modelos educativos.
perfil por competencias, parte de la intencionalidad. ¿Es así? ¿No es así según su percepción? Sí, todas estas son precisamente mecanismos que lo que buscan es, ahora hay unos verbos espantosos, ¿no? Eficientar, empoderar, que tienen que ver con la ideología del mercado, porque el mercado tiene dos acepciones, el del lugar de compra y venta y el de criterio de ordenamiento del mundo. Entonces, todos estos modelos tienen que ver precisamente con esto, digamos, las competencias, etcétera, etcétera, con objetivos de tipo cuantitativo, pero no formativo. La prueba está en que el humanismo, digamos, que está en el centro del liberalismo clásico, de la Ilustración, que es la fuente de todo esto, de nuestra civilización moderna, se está quitando de los pensum de estudios de hace mucho tiempo. La filosofía, por ejemplo, ya nos enseña. Ya a la gente le cuesta entender para qué estudiar filosofía. ¿Para qué me va a servir eso si yo voy a ser ingeniero industrial? Entonces, en fin, todos estos modelos son, digamos, pragmáticos y conductistas. Las competencias, ¿cómo se llama la otra cosa? Es que son unas palabrejas. Pero sí, la respuesta es que se enmarcan dentro de esta ideología. Doctor García. Solo la palabra intellicidio también no está... No, esa es una fumada mía. Sí, iba en ese sentido, la formación en las universidades, en el sentido de el pensum por competencia. ¿Competente para qué? Exacto. ¿Para quién? Sí, exacto. Entonces ahí es las preguntas que se está introduciendo en las universidades. Es crear empleados leales, ¿verdad? Entonces es más una preocupación de jefe de personal que de pedagogo, que de educador. Pues para eso se está educando. Lo de intellicidio es que esto fue, hay un trabajo mío que se llama Intellicidio, Ilustración y Cultura Letrada, que está en internet, y fue mi discurso de ingreso a la Academia de la Lengua hace 10 años. Y estas ideas que les compartí están ahí resumidas, más resumidas todavía. Sí. Solo una pregunta, ¿cuál es el nombre del libro que sugería usted que ya está traducido, que podemos bajar? Se llama La Conquista de lo Cool. La conquista del mundo. ¿Qué quiere decir lo cool? Primero fue rebelde, fue de verdad contestatario, pero después se domestica. Mire, hay un video, el autor es Thomas Frank. Hay un video, buscan en YouTube, se llama The Merchants of Cool. The Merchants, o sea, los mercaderes de lo cool. Y es la historia de unos individuos, 3, 4, 5, que andan por los barrios bajos de ciudades grandes de Estados Unidos, como Chicago, por ejemplo, y andan viendo nuevas formas de contracultura entre los negros, entre los latinos. De ahí surgió el breakdance, el rap, todo eso surgió de ahí. Y en su inicio fue rebelde, después se domestica, le hacen una oferta que no pueden rechazar, un cañonazo de $1 millón, les hacen videos, lo enlatan y se lanza al mercado como rebelión. Y la gente lo consume como rebelión. ¿No? Una vestimenta punk es más cara que estos harapitos que tenemos nosotros hoy. Más caro. O sea, la rebelión es consumo en la ideología del mercado. Entonces, The Merchants of Cool es precisamente andar buscando lo cool, donde hay rebelión para enlatarla y domesticarla. Por ejemplo, la diversidad étnica. ¿Han visto ustedes anuncios de United Colors of Benetton? Sí. Anuncian unas camisitas. Entonces ahí hay un chino, para ponerlo en colores, un amarillo, negro, blanco, un cobrizo latinoamericano, ¿verdad? Y entonces ahí está la diversidad. ¿Cuál es el denominador común? Las camisas son de diferente color, es la marca. United Colors of Benetton.
la marca Benetton, que es como quien dice el sueño bolivariano de la unidad latinoamericana, o el sueño, ahí está, comprando una camisa, por el amor de Dios, compre su camisa y ya deje de protestar. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Morales. Un aplauso. Doctor Morales, le agradecemos. La verdad que yo creo que todos quedamos acá satisfechos con la excelente participación suya en este tema de mucha actualidad y que nos invita prácticamente pues a practicar esa cultura letrada, ¿verdad? Y a no dejarnos ser consumistas de todo lo audiovisual que nos está bombardeando en esta temporada, ¿verdad? Entonces, gracias, doctor Morales, y le entregó este diploma, el cual dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Biblioteca y Centro de Documentación. Doctor Julio de León Méndez otorga el presente diploma al doctor Mario Roberto Morales por su participación como disertante en el tema sobre el intelicidio, la ilustración y cultura letrada, en conmemoración del Día del Libro y del Derecho de Autor. Firma el doctor Mario Herrera Castellanos, decano de la facultad, y su servidor. Muchas gracias, doctor. ¡Bravo! Esperamos que el mensaje haya llegado a cabalidad, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿verdad? No tanto smartphone, no tanto audiovisual, y que el amor a la literatura pues surja entre nosotros, los adultos, y también a los jóvenes. Lamentablemente no vamos a poder continuar con el punto de la participación del doctor Colindres por problemas en el audio. No va a ser posible que el doctor se presente, y entonces continuaremos con el programa. Y el siguiente punto es la premiación de los estudiantes por parte del personal de biblioteca, para lo cual solicito la presencia acá del personal de biblioteca y de la licenciada Alvarez. Creo que las compañeras hacen el favor. Siempre nosotros tenemos esta premiación para los estudiantes como un incentivo para poder motivar a los estudiantes que son asiduos a la biblioteca, y que motivarlos a que lo sigan siendo, tanto en los libros de especialidad como los libros de literatura general que nosotros tenemos allá en un sector especial, ¿verdad? Para que puedan también los estudiantes poder ir a recrearse un ratito con una novela, con una poesía o algo que les interese leer. Buenos días a todos. Permito llamar a Eric Alexander Rosales. Pues él es un estudiante asiduo a la biblioteca y sobre todo en la colección de literatura. Yo tengo el gusto de entregar este libro a María Consuelo Salcedo Estrada. Ay, colocho. Yo tengo el gusto de entregarle al joven Joel Emilio.
personal de biblioteca este reconocimiento por ser asiduo a la biblioteca, por portarse bien, por ser un ejemplo. Entonces, con mucho cariño, Felicitaciones a estos jóvenes lectores y ojalá que continúen con ese amor a la literatura durante toda la vida. Muchísimas gracias a los presentes. Llegamos al final del programa y la biblioteca les invita a un refrigerio. Un aplauso para la